Hola a todos. Bueno, nosotras hicimos este trabajo en el marco de una materia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y el trabajo se llama Construcción de la ciencia en el contexto dado por la pandemia de COVID-19, visiones de la ciencia que atravesaron su enseñanza. Bueno, primeramente establecimos tres objetivos, el cual el primero fue reconocer si el contexto de la pandemia promovió el abordaje y la indagación sobre cómo se construyen los conocimientos científicos en el currículo de la escuela secundaria. En segundo lugar, identificar qué aspectos de la construcción de los conocimientos científicos fueron abordados en las clases durante la pandemia de COVID-19 durante el 2020. Y finalmente, el tercer objetivo, indagar si los abordajes realizados tienden a desmitificar o reproducir las visiones deformadas de naturaleza de la ciencia. Para esto, tal como también plantea Luis Bravo, la situación que estamos viviendo de pandemia por el COVID-19 es una gran oportunidad para replantearse cómo es la enseñanza de ciencias naturales dentro de los colegios secundarios. Para eso nos estamos planteando también la siguiente pregunta, que es cómo, para qué y qué enseñar en el contexto de COVID. Por el contexto de COVID estamos entendiendo la situación que estamos viviendo, donde hay bastante información, fake news, información abundante que está fluyendo, así como también las diversas imágenes de ciencia que tiene la gente, tanto como mitos, por ejemplo. Así que para eso, en el que enseñar, nos estamos focalizando en la naturaleza de la ciencia, tal cual como lo define Fernández y colaboradores, a través de 7 visiones deformadas de la ciencia. Bien, nuestro trabajo fue desarrollado con un enfoque cualitativo. Realizamos primero una encuesta a 20 docentes de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. La encuesta nos permitió señalar tendencias sobre la inclusión o no dentro de los contenidos dados de la construcción de la ciencia en vínculo con el contexto de pandemia. Y también esbozar una tendencia sobre la prevalencia o no de ciertas visiones deformadas de la ciencia. También fue a través de la encuesta que seleccionamos los casos de interés para realizar nuestras entrevistas. Los 4 docentes que fueron entrevistados, además nos presentaron actividades con las que trabajaron en relación con construcción de la ciencia. Para la investigación definimos categorías en base a las concepciones de Fernández y colaboradores. Para cada categoría lo que hacíamos es diferenciar lo que entendíamos como tendencia a desmitificar o reproducir y definimos indicadores para cada caso. En este caso es un ejemplo que pusimos ahí. Para armar la encuesta en sí, creamos 7 situaciones ficticias de aula con posibles respuestas y un espacio para dejar aclaraciones. Ahí estamos viendo un ejemplo también. Bueno, en cuanto a resultados, en relación a la conectividad y el acceso a las herramientas para continuar con el aprendizaje, vimos dos realidades muy distintas de dos docentes que se tradujeron en distintas propuestas didácticas y limitaciones. En un primer caso vimos un docente que no elegía los contenidos ni el material para trabajar en las clases, ya que venían preparados desde la institución, ya que el propósito era preparar a los alumnos para dar exámenes internacionales. En cambio, en contraposición, otro de los docentes nos manifestaba que muchos de sus estudiantes no tenían acceso a Internet o no tenían los medios para conectarse, por lo que debía adaptar sus contenidos en un formato sencillo, de corta extensión y que no implicara un uso constante de Internet. En estos dos casos, ambos nos expresaron que estaban en desacuerdo en la forma en la que daban, en los dos casos de ellos, el método científico, pero no hicieron cambios por los motivos que ya detallamos, por estas limitaciones. Por lo tanto, ambos promovieron la visión rígida de la ciencia. También vimos que en 3 de 4 casos que estudiamos había discordancia entre los discursos y los hechos, es decir, había falta de correspondencia entre las visiones de la ciencia que sostenían su discurso y las que podíamos ver en las actividades que ellos planteaban a sus alumnos. También las actividades propuestas guardaban relación con la reproducción de ciertas visiones de la ciencia, pero desde el currículum oculto. Y también que uno de los docentes, dentro del discurso que manejaba en la entrevista, parecía desmitificar notablemente las visiones y que, a su vez, todos los años trabajaba la construcción de la ciencia, pero con el enriquecimiento de que el año pasado, o sea, durante el 2020, este tema lo trabajó en relación a la pandemia de COVID-19, que para esto tomaba ideas o opiniones que traían los alumnos y se trabajaba en función de eso. Luego lo que observamos a través de las entrevistas fueron que, por ejemplo,
algo que nos encontramos fue la visión empírico-optimística, que fue muy reproducida y algo que no esperábamos. Luego las visiones rígida y la visión individualista fueron bastante reproducidas, con diferencias con los discursos que decían los docentes sostener, donde en sus discursos tendían a desmitificarlos, pero luego al hablar más al profundo o al ver las actividades, terminaban reproduciendo estas visiones. La visión analítica no encontramos suficientes indicadores como para encontrar alguna tendencia en la mayoría de los casos. Y luego las visiones a problemática histórica, la meramente acumulativa y la descontextualizada y socialmente neutra, tendieron bastante a ser desmitificadas tanto en las encuestas como en las entrevistas. Finalmente, el análisis de casos nos permitió reconocer que si bien se trabajó construcción de la ciencia, su abordaje no necesariamente se vio modificado o enriquecido debido al contexto de pandemia. Respecto a las visiones de la ciencia, aparecieron contradicciones en varios casos entre el discurso sostenido durante las entrevistas, la encuesta y las actividades presentadas por los docentes. Esto coincide con lo que plantean varios autores que tomamos en nuestro marco teórico. Consideramos que, bueno, desde ya es necesario seguir indagando en el abordaje de la construcción de la ciencia y más en este contexto que le otorga un sentido y una necesidad particular. Por otro lado, queríamos resaltar que es importante promover el trabajo metacognitivo de los docentes para comprender qué actividades y qué discursos transmiten visiones deformadas sin tener la intención de hacerlo. Y por último, señalar algo que atravesó la investigación en sí, que fue bueno, el hecho de que la pandemia puso en evidencia las desigualdades en el acceso a bienes y servicios y fueron y son muy diferentes las posibilidades de trabajar con cada grupo que tuvieron los docentes. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Gracias.